Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, este tiempo de información. Y hoy tenemos con nosotros en esta segunda parte como invitado a don Sergio Ramos, que es candidato al Senado por el Partido Popular. Un hombre nacido y criado en esta isla de Gran Canaria. Como decía don Sergio antes de empezar esta entrevista, y estábamos hablando y comentando, pues entre dos ciudades, la ciudad de Las Palmas y la ciudad de Telde. Don Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco, y encantado de estar aquí. ¿Cómo estamos? Pues bueno, estamos bien, estamos preparados para una nueva campaña. No era la intención que teníamos, una nueva campaña electoral. Creo que los ciudadanos están absolutamente, y perdone la expresión, hartos de vernos a los políticos todo el día haciendo campaña. Llevamos en campaña desde el año 2015, porque desde el año 2015, contando con estas del 10 de noviembre, son 4 elecciones generales. Y yo creo que trasladarle la responsabilidad a los ciudadanos de que los políticos no sepan pactar en el Congreso de los Diputados, eso la verdad es que no es de recibo, ¿eh? Yo la verdad que afronto estas elecciones con mucho ánimo y con ilusión. Me presenté por primera vez al Senado por Gran Canaria el pasado 28 de abril y me presento con ilusión, por supuesto, al 10 de noviembre, ¿no? Yo he estado muchos años oculto, digamos, en la política porque, digamos, detrás de las bambalinas. Estuve 12 años con el expresidente Mariano Rajoy, me dio la oportunidad de ser su ayudante personal en el Palacio de la Moncloa. Y ahora, pues con Pablo Casado me ha dado la oportunidad de ser candidato y la verdad que lo afronto con mucha ilusión porque soy de Gran Canaria, toda mi familia es de Gran Canaria y además con unos vínculos especiales en Telde. Mi abuela Dolores Álvarez, Lola Álvarez de Salinetas, a la que le llamaban la alcaldesa de Salinetas, en paz descanse, la verdad es que era muy querida en Telde, en la Cofradía de Pescadores de Melenara, y la verdad que me hace ilusión trabajar por mi tierra. Lo que pasa es que me gustaría que se desbloqueara la situación del gobierno central para poder verdaderamente trabajar. Nosotros en el Senado hemos presentado más de 1.300 iniciativas, de las cuales no se han podido llevar a cabo porque no hay gobierno, y yo he presentado numerosas preguntas al gobierno de las cuales ninguna ha sido contestada por el Ejecutivo. Eso demuestra que Pedro Sánchez y el gobierno está centrado absolutamente en otra cosa y que sabían que iban a haber elecciones, ¿no? Como habíamos comentado antes de presentar la entrevista, nosotros en el Senado, la desgracia que pasó en Gran Canaria el pasado mes de agosto, el incendio de la isla de Gran Canaria, que afectó a numerosos municipios. Nosotros, cuando empezó el primer incendio, que fue en Artenara, el día 10 de agosto presentamos una moción en el Senado. Todavía no había afectado a todos los municipios, pero la presentamos preveyendo que para que las ayudas llegaran lo antes posible. Dijimos, vamos a presentarla ya, vamos a ponerlo en marcha para que eso vaya tramitándose y caminando y que en el primer pleno del Senado se pudiese debatir. Luego, desgraciadamente, el fuego se fue trasladando a otros municipios y lo que hicimos fue no modificar la moción, sino que cuando fuese a debate ampliábamos con unas autoenmiendas, ampliábamos los municipios, las hectáreas, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando fuimos al debate en el Senado en el mes de septiembre, nosotros pensábamos que todos los partidos iban a votar a favor. Y además habíamos hablado con algunos diputados y pensábamos que iban todos a votar a favor de la moción. La moción, para resumir y no cansar a los telespectadores, trataba de pues que se hiciese lo antes posible en un Consejo de Ministros la zona gravemente afectada. Eso significa ayudas para los afectados, para los municipios afectados y la gente que en sus casas o en sus parcelas fueron quemadas. Y luego también que se hiciesen campañas de desbroce, campañas de limpieza instadas por el gobierno central. Es verdad que hay competencia del Cabildo, pero que el gobierno instara al Cabildo y al gobierno de Canarias a hacer esos trabajos. Pues mejorar también pues el sistema de hidrantes, etcétera, ¿no? Para no cansar. Pero había una cosa muy importante
que era el tema del famoso hidroavión o el helicóptero Kamov. Yo personalmente me gusta más la idea del helicóptero Kamov, porque nosotros, por la forma de nuestra isla, es mejor acceder a los terrenos con un helicóptero. Pero no seré yo quien lo tenga que decir, sino que tienen que ser los técnicos especialistas en esa materia quien lo tiene que hacer. Entonces, ¿qué pedíamos en la moción? Porque el Partido Socialista con esto está un poco haciendo demagogia, y a mí me gusta explicarlo de primera mano, y es que nosotros lo que pedíamos era un estudio de viabilidad. Ni siquiera exigíamos al gobierno central la base permanente o semipermanente en la base de Gando. No, lo que pedíamos era un estudio de viabilidad con los técnicos, y hacer en la comisión en el Senado, hacer un estudio acompañado también del Ministerio de Defensa para ver si era posible. Bien, nosotros no vimos ningún punto que ningún partido político pudiese votar en contra de esa moción. Presentaron enmiendas, algunos lo enriquecieron. Mi grupo parlamentario quiso meter una enmienda que era que el pueblo de Gran Canaria se solidarizaba con los demás pueblos que habían sufrido incendios ese verano, como en Galicia o en Castilla y León, en otros sitios. Bueno, me parecía bien y admitimos la enmienda, y otras enmiendas de otros partidos. No era momento de enfrentamiento, porque en Metagosto, y usted lo sabe bien, el pueblo gran canario se unió ante todos estos incendios, y las instituciones también se unieron. Efectivamente. Yo estuve con el presidente de mi partido, Pablo Casado, en todos los municipios. Luego tuvo que venir Pedro Sánchez arrastrado por Pablo Casado aquí a Gran Canaria. No hizo exactamente lo mismo que Pablo Casado, sino que se subió en un helicóptero y lo vio todo desde arriba, y además puso a todos los operarios, incluidos 2 hidroaviones en Gando, en forma de V, él centrado, que yo le llamo la foto de la vergüenza, con V de vergüenza, porque tenía forma de V. Pues no es el único. Eso yo no lo vi nada bien. Aún así dijimos, oye, vamos aquí a estarnos callados, aquí hay que estar unidos y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, lo que le estaba diciendo era que presentamos esta moción, pensábamos que iban a votar a favor, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que todos los partidos políticos, menos el Partido Socialista, que votó en contra. Y dio sus motivos para votar en contra, y yo creo que el pueblo de Gran Canaria tiene que conocer esos motivos. Es que lo que no conoce el pueblo de Gran Canaria es el motivo de que no se aprobara esa moción. Hubo 2 mociones, una presentada por el Partido Socialista y una presentada por el Partido Popular. Primero se debatió la del Partido Socialista, las cuales se presentaron enmiendas, y ellos no admitieron algunas enmiendas de otros partidos políticos. Y nosotros les dijimos que sí a todo, porque eso era decir sí a Gran Canaria. No era momento, eso, no estamos debatiendo de economía, no estamos debatiendo de impuestos, no, estamos debatiendo sobre ayudas a Gran Canaria y a los gran canarios. Por tanto, el Partido Popular, yo con mi dedo, que soy gran canario, voté a favor de la moción del Partido Socialista, porque entendía que era bueno para Gran Canaria. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando debatimos la nuestra del Partido Popular, dicen que no, y dicen que no por 3 razones. ¿Cuáles? La primera, porque dicen que la hicimos rápido y corriendo. Ese argumento me parece, y perdón con la expresión, de patio de colegio. Si nos ponemos en el juego de rápido y corriendo, podemos decir que la moción del Partido Socialista venía escrito, la que yo le estaba diciendo que dijimos que sí, porque era bueno para Gran Canaria, venía Valleseco escrito con B. Entonces, eso de rápido y corriendo, yo creo que no, porque todo el mundo en Gran Canaria sabe que Valleseco va con V, y eso significa que algún asesor de Madrid les escribió la moción y pensó que Valleseco iba con B. Entonces, no entremos en este juego porque nos podemos confundir. Hago ese paréntesis para que la gente sepa el primer argumento porque dijeron que, bueno, porque además dijeron que es que no incluíamos a todos los municipios. Como bien dije al principio, la presentamos el 10 de agosto, por tanto, no se habían incendiado todos los municipios, pero después en el debate pusimos todos los municipios y todas las hectáreas. El segundo motivo que decían que votaban en contra era porque este era un tema de Gran Canaria, y que cómo es posible que el Partido Popular se solidarizaba con otros pueblos hermanos de España que también habían sufrido
incendios. ¿Usted se cree lo que yo le estoy diciendo? Que el Partido Socialista decía que en una de nuestras enmiendas no podíamos solidarizarnos con otros. Pero esto parece una broma. Realmente parece una broma. Pues no lo fue. Ahí estaba el senador gran canario de Ingenio, Ramón Morales, diciendo que cómo era posible que nosotros en una moción que hablaba de Gran Canaria nos solidarizábamos con otros municipios de España. Como otros municipios de España se solidarizó con el pueblo de Gran Canaria, apoyándolo. Efectivamente. Así de claro. ¿O es que los pilotos de los hidroaviones eran de Gran Canaria? Vinieron aquí a trabajar y eran de otros municipios de España y vinieron aquí a trabajar, como la UME, que también se trasladó aquí a Gran Canaria a trabajar. ¿Cómo es posible? Y ya luego el tercer motivo, que para mí fue el más hiriente, la verdad, y fue que nos negaron el estudio de viabilidad del hidroavión o del helicóptero Kamov. Yo creo que eso metieron la pata, porque nosotros no estábamos pidiendo que se comprara el hidroavión o que se comprara el helicóptero Kamov, que por cierto Tenerife y La Palma lo tienen. El Kamov de forma fija, permanente en Tenerife y en La Palma. ¿Por qué Gran Canaria no? ¿Cómo es posible que un senador de Gran Canaria o todo el resto de senadores del Partido Socialista de Canarias de otras islas pudiesen apretar el botón de no con esos tres motivos que yo le he comentado? ¿Usted de verdad ve algún motivo de peso para decir no? Yo le digo el verdadero motivo. ¿Cuál fue? El verdadero motivo del Partido Socialista para votar que no a la moción del Partido Popular de los incendios de Gran Canaria fue exactamente que había una orden de Madrid que no se podía votar absolutamente nada que viniera del Partido Popular. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez sabía que venían elecciones. Cuando se debatió la moción no sabíamos que, porque fue antes del 23 de septiembre y no estaban convocadas las elecciones. Pero el Partido Socialista sabía que iban a haber elecciones y a ellos electoralmente no les viene bien votar nada con el Partido Socialista. ¿Y usted cree que el desastre que hay en la zona, en las cumbres de Gran Canaria, el desastre que ha hecho ese incendio, el fuego sabe de elecciones? Absolutamente, pero no solamente el fuego. Todos esos ciudadanos que sufrieron, yo estuve visitando los albergues, yo estuve hablando con la gente allí. Yo estuve en Moya, yo estuve en Valle Seco, yo estuve en Gáldar, yo estuve en todos los municipios. Gente que ayudaba, que salía de sus casas. Yo vi a una madre que apareció con 2 niños de 14 y de 16 años preguntándonos en qué podían ayudar. Gente llevando garrafas de agua de Terror. Empresarios que regalaban comida. Y gente, amas de casa, que salieron de sus casas a cocinar para la gente que dormía allí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que A mí lo que más me duele es que esa unidad de la que estamos hablando del pueblo de Gran Canaria se rompió ese día en el Senado. Y la rompieron políticos. Y no puede ser. No todo puede ser electoralismo. No puede ser. Nosotros ahí, el Partido Socialista, el Partido Popular, incluso el Partido Popular con Podemos, incluso voy más allá con los independentistas, si son cosas que nos unen, ¿por qué no votar a favor y estar unidos en una votación? Yo no voy a votar nada en contra de que sea bueno para Gran Canaria. Y es más, le digo, y lo dije el otro día en un medio de comunicación, los senadores y los diputados tienen una sanción, cuando se salen de la disciplina de voto, tienen una sanción del grupo parlamentario, que si te sales de esa votación, pagas, depende del grupo parlamentario, unos 500, 600 euros. Yo le puedo prometer hoy aquí que yo no voy a votar nada en contra de Gran Canaria. Otra cosa será que yo estudie una moción o estudie una proposición de ley o lo que sea que afecte a Gran Canaria y yo esté en contra, pero por motivos que creo que no son buenos para Gran Canaria. Pero si yo no veo ningún motivo para votar a favor y a mí mi partido a nivel nacional me pide, no, en esto tenemos que votar en contra, yo le aseguro que yo me salto la disciplina de voto y que esa sanción la voy a pagar. Porque a mí me han votado 83.000 gran canarios en las pasadas elecciones. ¿Cómo le voy a fallar? Pero no solamente a los que me votaron, sino a todos los demás que son también de Gran Canaria. Yo no puedo hacer eso. Por tanto, yo le confieso que yo ese día en mi escaño me sentí un poco defraudado con la política.
Se lo digo de verdad y se lo digo de corazón, porque no entendí. Fue una cosa, y se lo decía a mis compañeros que yo tenía al lado, yo esto no lo entiendo. Yo no entiendo cómo un senador gran canario puede votar en contra de esto. Por tanto, mire, yo voy a seguir trabajando en el Senado para que esa base permanente o semipermanente los meses de verano del hidroavión o del helicóptero Kamov, lo que digan los técnicos, venga a Gran Canaria. Voy a trabajar sin descanso para que eso pase. Por lo cual, si en las próximas elecciones recibe el unánime respaldo de la ciudadanía de toda España, el Partido Popular gobernara España, llevaría esa medida. Absolutamente. Y yo le pediría a Pablo Casado como presidente del gobierno que en uno de los primeros consejos de ministros eso se pueda aprobar. Por supuesto, o sea, es que no cabe otra. No podemos decirle a los gran canarios que no trabajamos para ellos. Es que es nuestra responsabilidad. Mire, es que a mí me pagan, no el Senado, a mí me pagan los gran canarios. Y yo, como lo digo a todo el mundo, mi móvil lo paga el Senado. Por eso cuando estoy en una reunión, cuando estoy en un sitio, yo doy mi número de teléfono al que me lo pida. Y si me tiene que llamar o mandarme un WhatsApp, que me lo mande. Porque yo trabajo para eso. Y el día que me canse de esto, pues me tendré que ir a la vida privada. Pero de momento estoy en esto. Y por tanto, igual suena un poco cursi, pero yo soy un servidor público y me debo a eso. Y concretamente me debo a Gran Canaria. Y como estoy en una Cámara Nacional, tengo que velar porque todos los recursos nacionales que estén de la mano del Gobierno de España vayan a Gran Canaria. Y en eso es en lo que voy a trabajar, ¿no? No sé, ¿cómo es posible? Y usted que lo ha vivido allí, presente ahí en el Senado y compartiendo con compañeros, con diputados, con diputadas, con senadores y senadoras, esa situación de bloqueo que ha tenido este país, que nos han conllevado y nos lleva a esas elecciones, a esa próxima cita electoral. ¿Por qué ese bloqueo? ¿Por qué no hay entendimiento? Bueno, vamos a ver, esto se remonta a más años atrás, ¿no? Durante toda la historia de la democracia, y usted lo sabe, esto ha ido de Partido Socialista al Partido Popular, del Partido Socialista al Partido Popular y al Partido Socialista. Esto es lo que dice la historia. A partir del año 2015, digamos que el bipartidismo, Partido Socialista, Partido Popular, se rompe y entran en el arco parlamentario del Congreso de los Diputados, entran los llamados nuevos partidos, ¿no? Entra Ciudadanos, entra Podemos y ahora en las últimas entra Vox. ¿Qué ha significado todo esto? Bloqueo. Bloqueo absoluto, pero no porque ellos sean malos o nosotros seamos mejores o porque no, porque los números dan para lo que dan y entonces ya las mayorías absolutas no existen. Yo también le digo que las mayorías absolutas de vez en cuando vienen bien, pero otras veces no vienen tan bien. Está bien que un partido grande tenga muchos votos, le queden unos cuantos para que tenga que pactar y sea un poquito más moderado a su hora de gobernar y tenga que llegar a pactos para mejorar pues el interés general. Entonces, ¿qué ha pasado con este bloqueo? No es la primera vez. La primera vez que hay bloqueo no le pasa a Pedro Sánchez, ya le pasó a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy intenta formar un gobierno en el año 2015 con 123 diputados, que es lo que tiene ahora Pedro Sánchez, y solamente era posible hacerlo con el Partido Socialista. El Partido Socialista se negó. Vamos a ser francos, no se negó el Partido Socialista, se negó Pedro Sánchez. Pasó todo lo que pasó con Pedro Sánchez dentro de su partido, que yo creo que la gente ya se ha olvidado de todo lo que pasó, y no se pudo formar gobierno y se tuvo que ir a unas elecciones generales. Mariano Rajoy fue muy sensato con la gente, fue muy honesto, incluso fue honesto con Su Majestad el Rey. No engañó en ningún momento a Su Majestad el Rey. Cuando el rey le propone para ser candidato a la investidura, por primera vez en España un presidente del gobierno le dice no al rey. Ni más ni menos, ¿eh? Pero claro, no le podía engañar, no le podía decir, sí, yo tengo los votos y voy a una investidura. Eso no podía ser. Entonces nos fuimos a otras elecciones, a una repetición de las elecciones por primera vez en España y se fueron al año 2016. Y en el año 2016, Mariano Rajoy, el Partido Popular, demostró pues que somos un partido
con vocación de gobierno y con vocación de llegar a pactos también, porque además mientras hemos gobernado hemos llegado a muchísimos pactos, pactos de Estado y muchas cosas, ¿no? Por tanto, se demostró que el Partido Popular sí podía llegar a acuerdos y se puso de acuerdo con el Partido de Ciudadanos y con otros partidos también pequeños y pudimos conformar un gobierno estable, por cierto, porque nosotros no queríamos un pacto de investidura, queríamos un pacto de gobernabilidad para poder gobernar España. Y entonces nos encontramos que aprobamos unos presupuestos generales del Estado, que son los presupuestos del año 2018, que por cierto están en vigor. Porque que nadie se olvide que los presupuestos que ahora mismo están en marcha son todavía los de Mariano Rajoy, porque Pedro Sánchez ha sido absolutamente incapaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado y es a lo que nos está llevando. Que ya, por cierto, el crecimiento de la economía está bajando, el paro está subiendo. Cuidado, como dice mi madre, cuidado con las cosas de comer. Porque es que ya les estamos viendo las orejas al lobo. Ya le estamos viendo las orejas al lobo. Todos los indicadores económicos, y yo creo que esto cansa a la audiencia, pero hay que decirlo. ¿Usted cree que cansa a la audiencia? Los indicadores económicos sí. Porque la gente madruga por la mañana, lleva a los niños al colegio si los tiene, o lleva a su padre al centro de día, o atiende a su padre en su casa, se van a trabajar, se matan a trabajar, vuelven a casa, llevan a los niños, van a recoger a no sé qué, tienen que hacer un recado y vuelven a casa y se acuestan en la cama. Y estamos los políticos todo el día enfadados en televisión, echándonos los trastos a la cabeza. Claro que están cansados. Y que si la economía... Oiga, póngase usted de acuerdo, es que yo le voto, yo voy a la urna para votarle a usted, para que usted solucione ese problema. Pero usted no, usted en cambio se pone en modo electoralista, pasa de la economía y el paro sube. Mire, siempre durante toda la historia, y esto es una cosa que es un dato objetivo y que los televidentes lo saben, Felipe González dejó España con 2,5 millones de parados más. Llegó el Partido Socialista, el Partido Popular con José María Aznar, que por cierto la primera Navidad que gobernó tuvo que pedir un crédito al banco, un crédito privado, para poderle pagar a los pensionistas la extra de Navidad. Podíamos haberle mandado una carta diciéndole que no había dinero y que esa paga no se pagaba. Pero no, hicimos un esfuerzo y se pagó la extra. Es que la gente se olvida, en el año 96, seguro que muchos de los que nos están viendo se acuerdan que podían sufrir el no pago de esa extra. Pero es que se encontró con 2,5 millones y lo que hizo José María Aznar fue crear 2,5 millones de puestos de trabajo. Y luego llegó otra vez el Partido Socialista, y ni más ni menos Zapatero, que destruyó 3 millones de puestos de trabajo. Luego vino otra vez el Partido Popular, se encontró, por cierto, que le habían dicho que el déficit estaba en un 6%, y cuando hacemos la primera auditoría del gobierno de España, nos encontramos que el déficit era de un 9%, lo cual hubo que hacer medidas extraordinarias. Pero es que el paro bajó en 2 millones de personas con Mariano Rajoy. Se estaban creando al año 500.000 puestos de trabajo. 500.000 puestos de trabajo. Es que con Zapatero se destruían al día 1.500 puestos de trabajo al día. Y con Rajoy se creaban 1.500 puestos de trabajo al día. Que es una diferencia bastante notable, Nadie puede discutir. Oiga, podemos hablar de los errores que hemos cometido y de los errores que ha cometido el Partido Popular, que no los quiero eludir. Hemos tenido un problema con la corrupción. Y ha habido compañeros en nuestras filas que hoy están o en la cárcel, y yo le doy un titular, que se pudran en la cárcel, o están en un proceso judicial muy duro. Por cierto, con medidas que puso Mariano Rajoy porque legisló durante ese mandato, con medidas anticorrupción. Porque en este país, hace muchísimo tiempo se decía sobre los políticos corruptos, aquí nadie va a la cárcel. Nos hemos hartado en la legislatura de Mariano Rajoy a ver a políticos metidos en la cárcel. Nos hemos hartado a ver esas imágenes. Por tanto, ese tenía que ser un problema que teníamos que solucionar. Y ya no hay corruptos en el Partido Popular, porque están todos en la calle.
Y por cierto, ningún miembro del Partido Popular metido dentro del gobierno de Mariano Rajoy fue corrupto. El Partido Socialista, por cierto, no puede decir lo mismo de su gobierno, por ejemplo, los de Felipe González. Entonces nosotros aceptamos esos errores, no los eludimos y tenemos un nuevo partido liderado por Pablo Casado. Estamos hablando de una generación de 38 años, que cuando pasó todo aquello que yo le estoy contando, Pablo Casado y yo estábamos en el colegio, seguramente intentándonos copiar en algún examen. Por eso le digo que cuidado, porque es que somos generaciones completamente diferentes. Por tanto, sin eludir ese problema que tuvimos, ahora los ciudadanos tienen que decir, cuidado, porque estamos hablando de una cosa muy seria que es la gobernabilidad de España. Y nos avala la creación de empleo, nos avala asegurar las pensiones. Que claro, es que mucha gente dice, no, es que ustedes con las pensiones, ustedes subieron solo las pensiones un 0,25. Bueno, es que no las encontramos congeladas. Por primera vez en España se congelaron las pensiones, que las congeló Zapatero. Me acuerdo perfectamente. En el Congreso de los Diputados anunciando la congelación de las pensiones. Pues Mariano Rajoy, cuando llegó y se encontró con el déficit ese que yo le estoy diciendo del 6%, que en verdad era de un 9%, se propuso una cosa. Yo voy a tocar todas las partidas presupuestarias. Ahora, la partida que no voy a tocar bajo ningún concepto va a ser las pensiones. No las puedo subir como a mí me gustaría subir las pensiones. Su padre era pensionista, que murió el año pasado. Su padre era pensionista, sabía lo que era. Y entonces dijo, yo las pensiones no las voy a tocar. Por tanto, lo que hizo fue, hay que descongelarlas porque me las encuentro congeladas. Si las descongelas, las pensiones, las tienes que subir un mínimo, porque si no, siguen congeladas. ¿Cuál era ese mínimo que podía ser? Un 0,25. Es muy poco. Es, con perdón de la expresión, una miseria. Pero se descongelaron. Pero no solo se descongelaron, sino que legislamos para prohibir por ley que cualquier gobierno de España, sea del color que sea, pudiese volver a congelar las pensiones. Esto hay mucha gente que no lo sabe, pero eso lo hizo el Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza. Entonces, ahora se está hablando de mucha demagogia, porque ya Pedro Sánchez ha sacado la chequera y ha dicho ahora que las pensiones van a crecer con el IPC. Eso es un fraude. Y le voy a decir por qué es un fraude que no le han explicado a los ciudadanos. Porque el IPC va ligado a la inflación. Llevamos 9 meses con la inflación en negativo. Todo apunta y todos los indicadores indican que la inflación a final de mes va a seguir bajando. ¿Eso qué significa? Que si el IPC va ligado a la inflación, ¿eso significa que las pensiones Pedro Sánchez las va a bajar a final de mes? ¿Y nos está engañando? Que se lo expliquen. Porque claro, los ciudadanos no tienen un máster en economía. Yo tampoco, por cierto. No lo tienen. Entonces esto hay que explicárselo a la gente. Cuidado con lo de vamos a subir las pensiones al índice del IPC. Cuidado con engañar a la gente y sobre todo engañar a la gente mayor. No se juega con eso. Y permítame que me ponga serio con esto porque me parece que engañar a la gente con eso me parece un fraude y una vergüenza para que todos nos entendamos. Por tanto, nosotros lo que proponemos es que las pensiones suban, pero suban con el crecimiento económico del país. ¿Cuál es la mayor propuesta que hace el Partido Popular? La mayor política social, que nadie se engañe, es que una persona tenga un empleo. Si usted tiene un hijo en su casa que está en paro y que lleva 3 años en paro, cuando ese chaval consiga un puesto de trabajo, a ese chaval le cambia la vida. Yo en mi primer trabajo cobré 788 euros clavados, en el primero. El Partido Socialista decía que esos sueldos eran una miseria. Yo no lo considero una miseria. Yo lo considero una oportunidad de crecer, porque si ese chaval llevaba 3 años en paro y ahora tiene un sueldo de 788 euros,
ese chaval tiene una oportunidad de crecer. Ese chaval tiene una oportunidad de poder demostrar a sus jefes que vale la pena seguir con él y puede seguir aumentando su sueldo, su capacidad y su vida. Puede casarse, puede tener un hijo, todo poco a poco, evidentemente. Por tanto, que le llamen miseria a ese tipo de trabajo, yo la verdad que no lo veo, ¿eh? ¿O qué pasa? Que cuando gobierna el Partido Popular, el Partido Socialista, es que todos los puestos de trabajo que se generan son abogados, grandes trabajos. No, es lo mismo. Lo que pasa es que ellos hacen demagogia con este tema y con esto no se debe hacer demagogia. Mire, para asegurar las pensiones tiene que haber 20 millones de puestos de trabajo en España. Eso es lo que hay que hacer, no hay que hacer nada más. Y para que puedan subir, lo que hay que hacer es generar mucho empleo, porque a nadie se le escapa que quien paga las pensiones actuales es el que ahora mismo está cotizando en la Seguridad Social. Ese es el que paga las pensiones. Por tanto, a más trabajadores, mejores pensiones, las podemos subir y las podemos sobre todo asegurar. Porque a nosotros nos acusaban de haber roto la hucha de las pensiones y haber vaciado la hucha de las pensiones. ¿Alguien sabe quién creó la hucha de las pensiones? Un gobierno del Partido Popular en el año 1996, cuando se encuentra las arcas de las pensiones absolutamente quebradas. ¿Y qué fue lo que hizo José María Aznar? Aparte de pedir esa extra que yo le comentaba para pagar la extra de Navidad, lo que hizo fue solucionar ese tema, pero crear la hucha de las pensiones, es decir, para que cuando volvieran a venir mal dadas, poder tirar de esa hucha. Efectivamente, vinieron mal dadas, vino Zapatero, se destruyeron 3 millones de puestos de trabajo y efectivamente las pensiones estaban en riesgo. Y entonces, claro, cuando Rajoy se encuentra con esa crisis, tuvo que tirar de la hucha de las pensiones, pero que para eso estaba, para poder pagar las pensiones. Por tanto, yo creo que, modestia aparte, en economía el Partido Socialista no nos puede dar ni una lección. Y además, yo le voy a decir una cosa, se le llena la boca al Partido Socialista, sobre todo al Partido Socialista de Canarias, que a ver si ahora defienden un poquito mejor los presupuestos generales del Estado, porque de esto no se habla mucho en la televisión, en la radio y en los periódicos, pero menos mal que no aprobaron los presupuestos generales del Estado del Partido Socialista que pactó con Podemos. Menos mal que no los aprobaron. ¿Por qué? Porque esas partidas para Canarias, ¿usted sabe cuánto le quitaron a Canarias en esos presupuestos? En comparación con los presupuestos del Partido Popular, a Canarias el Partido Socialista y Podemos pactaron quitarle 300 millones de euros. Yo puedo entender que 300 millones de euros a los espectadores canarios de Gran Canaria les suena muy lejos 300 millones de euros. Pero es que mire, lo tengo aquí apuntado. Es que si vamos partida por partida, se te cae el alma a los pies, perdón la expresión. 42 millones de euros le quitaron a las infraestructuras para educación, para los colegios de nuestros niños. Le quitaban 42 millones de euros. Le quitaron 15 millones a las infraestructuras para el turismo. Y a nadie se le escapa que vivimos del turismo. 15 millones de euros. Le quitaron 30 millones de euros a las obras hidráulicas de Canarias. 30 millones de euros. Le quitaron 3 millones de euros para la educación de 0 a 3 años. 3 millones, que por cierto, nosotros llevamos en nuestro programa electoral, lo llevamos en abril y lo llevamos ahora también, un compromiso para que la educación de 0 a 3 años sea gratuita en toda España. Porque eso es un derecho que tienen los padres. Porque vivimos en un mundo en que tanto el padre como la madre trabajan. Efectivamente. ¿Y qué hacen? ¿Lo tienen que pagar los abuelos? Yo creo que eso es de recibo el que eso sea gratuito y nosotros lo llevamos en el programa electoral. Luego le quitaron 18 millones menos para luchar contra la pobreza. El Partido Socialista Obrero Español, que ni socialista, que ni obrero y ni español. Se ha quedado en partido. Porque usted me dirá a mí 18 millones menos para luchar contra la pobreza. Creo que es importante no solamente decir que le quitaron 300 millones, sino decir también las partidas. 8 millones de euros menos para abaratar el riego de los agricultores. Ese dinero que reciben al año los agricultores en Gran Canaria y en todas las Islas Canarias para poder regar, porque tenemos un problema de agua. Hombre,
palpable. Un grave problema de agua, Sí. le quitaban 8 millones de euros al presupuesto. ¿Cómo es posible? Esto lo sabe la gente. La gente no tiene tiempo para leerse las partidas, es imposible. Y luego le quitaron también 12 millones menos para las prestaciones básicas de servicios sociales. 12 millones menos. Entonces, yo entiendo que esto... Mire, a Canarias le dieron solamente en inversión un 1% más. Un 1% más. Solo un 1% más en esos presupuestos, que nosotros, por supuesto, votamos en contra. Pero es que a Navarra le pusieron un 91% más en el presupuesto. ¿Sabe cuánto le dieron a Cataluña? ¿Cuánto? 53%, Paco. Un 53%. Y a Canarias un 1% más. Y le quitaron 300 millones de euros. Por tanto, yo creo que esto es absolutamente indignante. Y una cosa que me parece también indignante es lo que va a hacer el gobierno de Canarias, del Partido Socialista, de Nueva Canarias, de Podemos y de la agrupación Gomera. El cuatripartito, este pacto de las flores. Ese pacto de las flores del Partido Socialista, de Podemos, de Nueva Canarias y del Gomero, nos va a subir el IGIC. Y nos va a subir el IGIC de, ahora mismo está el IGIC general en un 6,5%. Y nos lo van a subir otra vez al 7%. Fue el Partido Popular de Canarias quien exigió para aprobar los presupuestos autonómicos en el Parlamento de Canarias, quien le exigió a Coalición Canaria, el anterior gobierno, que bajaran el IGIC medio punto, porque eso reactiva la economía y además desahoga a las familias, porque el IGIC lo pagan todos. Lo paga el rico, lo paga el mediano y lo paga el desempleado cuando va a pagar cualquier cosa. El IGIC lo paga todo el mundo. Efectivamente. Y ahora lo quiere subir el Partido Socialista medio punto más. Pero lo más fuerte de todo, que esto lo deben de conocer todos los canarios, en especial los Gran Canarios, porque yo me presento, como usted sabe, a las elecciones como senador por Gran Canaria, es que van a subir el IGIC de la luz, que ahora mismo está en un 0%. Usted vaya a la factura de la luz y vaya a ver cuánto le cobran ahora mismo, en estos instantes, cuánto le cobran en IGIC. 0%. ¿Sabe cuánto lo van a subir? Del 0% al 3%. La luz. La luz, que ya está cara, que la paga todo el mundo y que cuesta mucho pagarla. Y que es una necesidad. Pues van a subirlo un 3%. Sí. Y el teléfono móvil y el teléfono de casa lo van a subir el IGIC del 3%, que está ahora, que ya está alto, al 6%. Eso lo ha anunciado el presidente del gobierno de Canarias la semana pasada. Esas son las políticas sociales. Esas son las políticas sociales. Por eso le decía que el Partido Socialista, ni obrero, ni español. No hemos tenido tiempo para hablar del proceso y de lo que está pasando en Cataluña, pero es una vergüenza. ¿En 2 minutos? Y nosotros hemos exigido que se aplique la Ley de Seguridad Nacional para que la Policía Nacional y la Guardia Civil tome el control de la seguridad en Cataluña, porque, mire, el gobierno de España tiene que actuar con responsabilidad y con firmeza. Nos va a encontrar siempre al Partido Popular de aliado para hacer lo que hay que hacer en Cataluña. El espectáculo que hemos visto estos días en Cataluña. Yo le he enseñado antes una fotografía de una señora que le rompieron todo su coche. Lamentablemente. Y también hemos visto que, por cierto, han detenido hoy, la Policía Nacional ha detenido al chaval que le pegó un puñetazo a una señora mayor por enseñar la bandera de España, la bandera que nos representa a todos y que no le hace daño a nadie. Lo que está pasando en Cataluña es lamentable y yo espero, porque el senador Manuel Fajardo de Lanzarote, en un debate que yo tuve en abril con él, yo le dije en el debate si él me podía asegurar que no iban a indultar a los independentistas que han hecho todo esto, y no me contestó. Por tanto, yo espero que aquí se hagan bien las cosas. Y lo que pedimos es que el Partido Socialista esté a la altura. Y siempre tendrá el Partido Popular de aliado. Ahora, si no hace las cosas bien, no. Don Sergio Ramos, se nos ha ido el tiempo, pero muy rápido. Ha sido amplia la información que nos ha dado y ha compartido con la ciudadanía de Gran Canaria especialmente.
la cual demanda siempre esa información. Gracias por estar con nosotros y acercarnos un poco. Y usted decía, es que no son muy conocidos, pero sí el trabajo. Y el trabajo que se hace y se elabora desde el Senado. El trabajo que se elabora no llevando la bandera de que tenemos que ser los nacionalistas, los representantes, la voz de Canarias. Hay otras voces que son de Canarias que demuestran trabajando. Y con muchos más votos. Y el valor hay que dárselo a los hechos, no a las palabras. Paco, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y acercarnos un poco más el Senado. Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Cuando usted quiera, yo vuelvo. Tenemos que compartir esa información. Claro que sí. Lo he dicho. Un placer. Muchas gracias. En esta casa. Muchas gracias. Pues cerramos esta entrevista con don Sergio Ramos Acosta, candidato en este caso al Senado por el Partido Popular por la isla de Gran Canaria. Y nos ha puesto cosas sobre la mesa. Fíjese usted por dónde lo más sangrante, cómo empezamos esta entrevista. En esa moción que se llevaba, esa moción que se lleva para agilizar esas ayudas a esas personas que lo pasan mal, que después se eterniza que lleguen esas ayudas que muchas veces ni llega. Pero bueno, pero si llega esos compromisos, esa buena fe y esos viajitos que hizo. Acuérdese de cuando los incendios en Gran Canaria, el señor Zapatero, que vino en un helicóptero, pues el señor Zapatero, en este caso Pedro Sánchez, el Falcon, como no cabía, pues trajo también un helicóptero. Promesas que no se cumplen. Pero bueno, cuando se hace esa labor, sorpresa, lo que hace el Partido Socialista en Madrid. Votar en contra a aquellos representantes gran canarios, en contra del pueblo de Gran Canaria. Señores, nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.